Palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Jehová y sus puertas se despoblaron. Se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías y se avergonzaron, se confundieron, cubrieron sus cabezas. Se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Aún las ciervas en los campos parían y dejaban la cría porque no había hierba. Los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales. Sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado contra ti. Contra ti hemos pecado. Jeremías capítulo 14, versículos del 1 al 7. Históricamente uno de los problemas más grandes que la humanidad ha tenido que enfrentar, y sigue enfrentando, sobre todo el continente africano, es la sequía. Cuando por mucho tiempo deja de llover, todo se comienza a secar, todo se vuelve árido. Los tiempos de sequía afectan de tal manera que por ese motivo los pueblos se mueven de lugar. Las cosechas se pierden, la economía decae, viene la escasez. Hasta algunas civilizaciones desaparecieron por causa de la sequía. El pueblo de Israel también tuvo que enfrentar tiempos de sequía. Lo está narrando el profeta Jeremías en este texto que acabamos de leer. Podemos ver que la sequía produjo muchas cosas duras para el pueblo de Dios. En primer lugar, como hemos leído en el versículo 2, había tristeza en su corazón. Ya no había alegría en el pueblo. Había luto. Desde los más pobres hasta los más ricos de la sociedad estaban enfrentando la escasez de agua por causa de la sequía. Lo puedes leer en el versículo 3. Si lees el versículo 4 dice que no había frutos, no había alimento, todo estaba árido. Las cosechas se perdieron, la tierra se resquebrajó por no recibir nada de lluvia durante mucho tiempo. Y ya luego si lees el versículo 5 dice que la sequía era tan grande en Israel que hasta los animales más adaptados al desierto y al clima de Israel estaban desesperados por la falta de agua. No solamente eso era todo lo que pasaba en el pueblo a causa de la sequía. La palabra de Dios nos habla de los casos extremos, de los que eran capaces de hacer las personas en los tiempos de desesperación por la sequía. Lo puedes leer en Lamentaciones capítulo 4, versículos 9 y 10. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque éstos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. En los tiempos de Jeremías había hambruna, pero en los tiempos de Lamentaciones, esa sequía hacía que las madres se comieran a los hijos. Luego llegan los asedios de los ejércitos enemigos. No cabe duda que los tiempos de sequía afectan a nuestra vida. No cabe duda que los tiempos de sequía afectaron también al pueblo de Israel. Pero ahora si esto lo trasladas a tu tiempo, a mi tiempo, si esto lo trasladamos a los tiempos de sequía a nuestra vida, te hago la pregunta, ¿has enfrentado tiempos de sequía en tu vida? Seguramente la respuesta es sí. Todos en algún momento hemos experimentado la sequía, es decir, una vida árida, sin frutos, sin alegría, tiempos en los cuales sin importar nuestra condición económica o las cosas que podamos tener en casa, nuestro corazón se ha secado completamente. Ya no buscamos a Dios como antes. Ya no sentimos ese primer amor por las cosas de Dios, por nuestro ministerio. Ya no nos congregamos como antes. Ya no amamos a nuestra esposa o a nuestro esposo o a nuestros hijos como antes. Estamos secos completamente. Muchos de nosotros pasamos por tiempos de sequía en diferentes áreas de nuestra vida. Puede ser en el matrimonio, los que estáis casados, puede ser en las finanzas, en tus relaciones familiares, en tu ánimo.
también en tu vida espiritual. Son momentos en los cuales en nuestra vida, al igual que el pueblo de Israel, en esos tiempos de escasez, llegamos a hacer cosas que nunca pensamos que llegaríamos a hacer. Tomamos decisiones que pensamos que nunca llegaríamos a tomar. Puede ser a nivel sentimental, económico, laboral, familiar. Y eso luego te llena de tristeza, de amargura, de dolor, hasta de vergüenza, de culpabilidad. Primeramente hay que responderse, ¿por qué estamos enfrentando tiempos de sequía? ¿Por qué estoy seco? ¿Qué está pasando en mi vida que no estoy dando fruto? Seguramente puede haber varias causas, pero tenemos que comprender que la principal de todas es que si hay sequía en nuestra vida, si nuestro corazón está árido, sin frutos, es porque nos hemos alejado de la fuente de agua viva. Nos hemos alejado del Señor. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, pero cisternas rotas que no retienen agua. Por eso hay escasez en nuestra vida. Por eso hay sequía, porque nos hemos alejado de esa fuente de agua viva. Quizás últimamente hay una sola pregunta que está en tu mente. Por la escasez, por la tristeza, por tu matrimonio, por tu enfriamiento espiritual. Esa pregunta es ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? La respuesta ya te la hemos dicho y te la decimos siempre. Vuelve hoy al Señor. Vuelva al Padre hoy. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 9. Es un pasaje que en alguna ocasión ya te hemos compartido. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos, vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos y volverán a esta tierra. Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a Él. Consejo que nos están dando. Vuelve al Padre hoy. Vuelve hoy al Señor. El Señor también nos da una palabra en estos tiempos de sequía, en estos tiempos difíciles. Aún en los tiempos de sequía, Dios está con nosotros. Jeremías capítulo 14, versículo 9. ¿Por qué eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar? Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. El profeta Jeremías, en esos momentos de sequía que estaba enfrentando, les recordó que Dios estaba con ellos, que Dios no los había abandonado. Eso lo tenemos que recordar también cada uno de nosotros. Dios siempre está. Los que nos apartamos somos nosotros. Y Dios no nos ha dejado. Nosotros hemos sido lo que nos hemos apartado del Señor. Es por eso que el reproche que Dios le hace a la iglesia en Éfeso no es que ellos han perdido el primer amor, sino que habían dejado su primer amor, como dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Otro pasaje bastante conocido. Si quieres lo podemos leer. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dios no está perdido. Él siempre está. Él nunca nos abandona. Los que andamos perdidos somos nosotros. Somos los que hemos dejado a Dios de lado. Eso significa que Dios siempre está. Solamente tenemos que volver nuestro corazón hacia Él. Tenemos que volver al Señor. No tenemos que esperar para salir de la sequía. Tenemos que buscar al Señor hoy. A lo mejor estás en medio de la sequía. A lo mejor estás a punto de entrar en ese tiempo de sequía. A lo mejor estás a punto de entrar en el desierto. O a lo mejor estás terminando de esa prueba en el desierto. Aún así, busca al Señor. Vuelve al Padre hoy. Pon tu fe, pon tu confianza en Dios. Como dice Jeremías capítulo 17, versículos del 7 al 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, no dejará de dar fruto. De una cosa tenemos que estar seguros: de los tiempos de sequía no saldremos confiando en los hombres,
Saldremos confiando en Dios, poniendo toda nuestra confianza en Él. Ese proceso llamado sequía puede ser largo, como dice el versículo 8. El año de la sequía. Dios lo permite para trabajar en nuestra vida. Y tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar en sus promesas. Tenemos que confiar en su ayuda, en su poder, en su misericordia. Nuestro Dios ha prometido que si confiamos en Él, aún en el año de sequía, vamos a dar fruto. En un año de sequía es difícil dar fruto, ¿verdad? En ese año de mucho calor es muy difícil que un árbol de fruto, depende qué tipo de árbol sea, pero por ejemplo hay árboles que solo salen en primavera y dan fruto en esa época del año, o quién sabe, en invierno o en otoño. En verano seguro que hay árboles que dan fruto por esa época del año. Pero me gusta eso que dice Jeremías, capítulo 17, versos 7 y 8. Aún en el año de sequía dará fruto, habrá gozo, habrá paz, habrá esperanza en la vida. Si estás en medio del año de la sequía, vuelve al Señor hoy. Pon en Él tu confianza. La lluvia de Dios viene sobre tu vida. Por eso terminamos leyendo Ezequiel capítulo 34, versículo 26. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. Y si sigues leyendo, versículo 27 dice que y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad. Sabrán que yo soy Jehová. No serán más despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad. ¿Estás en el tiempo de sequía? ¿Estás en el desierto? Busca a Dios. Pon tu fe en Él. Pon tu confianza en Dios. Él no abandona. Él nunca falla.